Bueno, en la clase pasada nosotros hablamos fue de los sistemas Mac, Unix y Android, ¿cierto? Ya. Entonces, en esta clase vamos a hablar de qué es Linux. Ahí en la plataforma, perdón, en la plataforma les coloqué cómo se instala Linux, les coloqué un video para cuando vean ese video y lleguemos a la práctica, vemos ya cómo se hace la instalación. Vamos a hablar un poco de teoría, para después el próximo martes ya iniciar con las prácticas. Bueno, Linux es un sistema operativo como más OS o Windows. Es decir, Linux es el software necesario para que tu ordenador te permita utilizar programas como editores de texto, juegos, navegadores de internet, etc. Pueden usarse mediante una interfaz gráfica al igual que el Windows. Es la misma interfaz que Windows o Mac, pero también pueden usarse mediante líneas de comandos como el DOS. Las características, a ver, las características principales. Este tipo de Unix, al igual que el Unix y el Linux, es lo mismo, ¿sí? Es una clonación que tienen características similares, ambos sistemas operativos. Diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de las computadoras PC basado en el microprocesador i386 y posteriores a ellos, que es de multitarea y de multiusuario, como el Linux, como el Unix. De multitarea, que puede ejecutar al mismo tiempo números, programas sin obstaculizar la ejecución de cada aplicación. De multiusuario, Linux te permite que más de una sola persona pueda trabajar en la misma versión de la misma aplicación de manera simultánea, desde las mismas terminales o en terminales separadas. Dicen de multiusuario. También la característica de Linux es de redes y telecomunicaciones. La superioridad de Linux sobre otros sistemas operativos es evidente en sus utilerías para redes y comunicaciones. Con Internet, con Linux usted puede conectarse a Internet y al vasto mundo de información que esta red abarca. De interconectividad, usted puede conectar Linux a una red local y convertirlo en un servidor para MS o DOS, para Windows y para trabajo en grupos, ya, por un costo muy por debajo de otros sistemas comerciales. Esta es una de las ventajas que tiene este sistema operativo Linux. Introducción. Aquí nos muestran una pequeña introducción que Linux es un sistema operativo, no es el producto de una gran compañía, es el resultado de una colaboración entre compañías y personas. Se caracteriza porque es gratis, es libre, es confiable, es estable y hay de todos los sabores. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que se necesitan para la instalación de Linux? Ya. ¿Cuáles son? Para instalar Linux se requiere un procesador de 386SX o superior. Se requiere 4 megas de RAM y se recomienda tener 8 por 8. Ya. El disco duro con 20 megabytes de espacio libre o de 100, que es lo más recomendable. Linux soporta todas las tarjetas de video estándares. Linux soporta casi todas las tarjetas y adaptadores para LAN. Linux soporta prácticamente todas las impresoras en el mercado. Aquí voy a hacer una aclaración de GNU Linux o Linux. Linux es núcleo. Linux es un núcleo. Y GNU son aplicaciones para interactuar con el núcleo. Entonces, ahí vemos una pequeña diferencia entre el GNU o Linux. De historia, vamos a ver una pequeña historia de este señor que fue el creador de Linux. Podemos decir que las primeras
las primeras discusiones de Linux fueron por una lista de correo donde Linux pedía consejos y feedback y vinculado con el proyecto de la GNU. En 1991, la primera versión de Linux, esta versión no le servía a la GNU. Fue así como el resto del mundo que voluntariamente lo mejoraron. Los componentes de la GNU con la primera versión de Linux, intérpretes de comando, bibliotecas, set y compilados. Acá vamos a ver algún tipo de distribuciones de Linux. Ven las distribuciones o la familia de cada uno de los Linux. Por ejemplo, Ubuntu, Debian, Fedora, Imadriva, SUSE. Estas son las distribuciones o las familias que contienen dentro del grupo de Linux. Los entornos gráficos, orientación a usuarios, mucho más cómodos con un ambiente de solo texto, conjuntos de elementos como ventanas, iconos y barras de herramientas. Aquí vemos un entorno, ven los entornos aquí en esta diapositiva, OM, de este Linux. Vemos el de KDE, el entorno gráfico. Vemos el de LXD, el de XFCE. Todos esos son entornos gráficos de Linux. ¿Qué le ofrece Linux a un usuario Mac? ¿Qué le ofrece? No más programas caros, pueden conseguirse los mismos efectos visuales, el entorno es más seguro, pueden encontrar la misma facilidad de uso de Mac y aprovechar más el rendimiento de los procesadores, más tiene otro enfoque. Linux es más robusto, estable y rápido. Estas son las ventajas. Linux es libre, es un sistema de multitarea y multiusuario. Linux ya no está restringido a personas con conocimientos de informática y Linux es más seguro. ¿Cuáles son las desventajas de Linux? A ver, la desventaja es incompatible. Windows es incompatible con Linux. La mayoría de los programas están desarrollados para Windows y en su mayoría no están disponibles para Linux. Más difícil seguir las actualizaciones para obtener la última o mejor versión y la instalación de periféricos y programas que es un poco más compleja que Windows. Conclusiones. Llegamos a la conclusión que utilizar un software open source como Linux nos ofrece varias ventajas, como son reducir el costo, tiempo de desarrollo, dejar atrás el monopolio, podemos adaptarlo a nuestros gustos, ver lo que estamos instalando, instalarlos en todas las máquinas que queremos, etcétera, y colaborar con un proyecto de todas partes del mundo, compartir nuestros conocimientos. Estas son las conclusiones que llegamos al sistema operativo Linux, que ustedes pueden mirar